que el Señor le entregó. Amén. Amén, gracias. Bienvenida a la casa. Bendición. Amén. Ay. Aleluya. ¿Cuántos tienen gozo en esta mañana? Aleluya. ¿Cuántos pueden adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Yo creo que usted puede hacerlo mejor. Vamos, que hay presencia en la casa. Aleluya. Oh, todo lo que respire alabe al Señor, establece la palabra. Y cuando vayamos al cielo, realmente lo que vamos a hacer es más que adorar. Así que simplemente aquí es más que un ensayo de lo que vamos a estar haciendo 24/7 cuando vayamos, ¿verdad?, al Señor. Adoramos el nombre del Señor Jesús. Así que me gozo de poder estar aquí. Como bien decía, ¿verdad?, la pastora, respondo al nombre de Pastora Shenara. Por la gracia del Señor pastoreamos la iglesia Casa de Avivamiento Profético en el pueblo de Arecibo. Estamos allí a la orden, ¿verdad? Y me acompaña una de mis hijas espirituales, que es mi mamá, en lo natural. ¿Qué usted cree de eso? Es mi hija espiritual, pero es mi mamá, en lo natural. Así que estamos contentos, ¿verdad?, y gozosos de poder estar en este lugar. Amén. Así que quiero que usted pueda acompañarme a la palabra en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 7. Gracias, Señor Jesús. ¿Será posible que me puedan... ¿Quién trabaja a mí de aquí? ¿Cuál de las dos? ¿Me puedes venir aquí para darte... que me coloques una canción mientras predico? Ok, se llama Rúa. Rúa Spirit. A ver si sale un león. Aleluya. Así que Juan capítulo 7, los versículos del 37 al 39. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Pues vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se lee así, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué tal si lo leemos nuevamente? Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Señor, te doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Padre, por los hermanos que han llegado. La palabra establece que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, allí está el Señor en medio de ellos. Y creo, Señor, que tú estás en medio de nosotros, Señor, como poderoso gigante, que tu Espíritu está aquí. Y donde está tu Espíritu, allí hay libertad, establece la palabra. Y yo declaro en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que hoy no salimos de este lugar de la misma manera, sino que la palabra que tú has depositado en mi espíritu, Señor, y que va a ser liberada, que va a ser soltada, Señor, cae, Señor, en terrenos fértiles, Señor. Llévate los pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, Señor. Todo aquello que quiera, Padre, robar la bendición, lo atamos en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que tu Espíritu trabaja con nosotros, que tú nos hablas, Señor, y que la palabra dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Usted puede tomar asiento. Y vamos a estar predicando bajo el tema el río de Dios en la vida del hombre. Aleluya. Así que, ¿a cuántos aquí le gusta el agua, verdad? A la mayoría de nosotros nos fascina el agua. Y cuando me refiero del agua, ¿verdad?, hablo acerca de la playa, de los ríos, ¿verdad? Cuando nosotros vamos y la pasamos bien en familia, nos refrescamos, lo disfrutamos,
Es algo muy placentero. Cuando vamos a esos lugares podemos disfrutar del paisaje, podemos testificar que todo fue hecho por Él y para Él, amén, y que no solamente los cielos, sino que la naturaleza habla de la gloria del Señor. Entonces, es poderoso. A mí personalmente me fascina la playa, pero aun cuando a nosotros nos guste mucho, ¿verdad?, el agua, nosotros no nos introduciríamos a cualquier cuerpo de agua, porque hay algunos cuerpos de agua que su agua está estancada. ¿Cuántos saben, no? Por ejemplo, los lagos, las lagunas, los pantanos, aunque son cuerpos de agua, no nos introduciríamos en ellos porque las aguas se han estancado. Y esto es el resultado, ¿verdad?, de que el fluir del agua, ¿verdad?, cesó. Y como cesó, hay unas consecuencias. Cuando en estos cuerpos de agua, ¿verdad?, el fluir, escuchen, no es que vaya agua, es que el fluir del agua cesa. Pues hay un resultado, y el resultado es que en muchas ocasiones hay hedor. ¿Por qué? Porque al agua estancarse, ¿verdad?, se descompone. También pueden haber criaderos, se convierten en criaderos de mosquitos, y es por eso que hay tantas infecciones y tantas enfermedades. Y tal vez usted dice, ¿qué tiene que ver eso, verdad, con la predicación? Pues tiene que ver mucho, porque en el mundo espiritual sucede lo mismo. Yo quiero que usted entienda que cuando yo hablo acerca del río del Espíritu, no estoy hablando de otra cosa que no es del Espíritu Santo. Porque el agua en el mundo espiritual tipifica la palabra, pero no solamente la palabra, tipifica el Espíritu Santo. Y yo quiero que usted entienda que el Espíritu Santo es como un río que fluye en la vida del hombre y que no se supone que se estanque. Y cuando el río del Espíritu está fluyendo en la vida del hombre, todo fluye. Fluye la finanza, fluye el matrimonio, fluyen las relaciones, fluyen todas las cosas. Y yo no estoy diciendo que no puedan venir vicisitudes. Eso no significa de que no pueda haber un problema financiero. Claro que pueden haber en ocasiones pruebas económicas, pero el hecho de que pueda estar atravesando una situación no significa de que Dios deje de ser el dueño del oro y la plata. No significa de que la palabra deje de ser cierta cuando Filipenses me dice, mi Dios pues suplirá a todas nuestras necesidades según su riqueza en gloria. Pueden venir situaciones, pero en cada situación que el Espíritu Santo permite, hay una enseñanza que Él me va a entregar. Amén. Y entonces, yo quiero que usted pueda entender, aleluya, porque Dios quiere que su iglesia entienda, hablo de la iglesia de Jesucristo en general, que Dios desea que usted prospere en todas las áreas. La palabra establece en el libro de Juan, en una de las epístolas de Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Y fíjate que esa epístola dice, yo deseo que prosperes en todo es todo. Porque una señal de que el río del Espíritu fluye es que usted comienza a prosperar en todas las áreas. Y la iglesia de Jesucristo tiene que entender esto, porque a veces, pastora, vivimos por debajo del estándar de lo que Dios quiere. Ahí lo voy a repetir otra vez. A veces Dios quiere que usted entienda que, no a veces, siempre, Dios quiere entregarnos plenitud. La plenitud está en Cristo. Dios quiere que usted sea feliz, que usted fluya. Pero a veces nuestra mente no lo entiende y vivimos por debajo del estándar de lo que Dios habló. Y yo quiero que usted entienda que Dios quiere que su vida fluya a través del río del Espíritu Santo y usted pueda prosperar y alcanzar todo aquello que Dios habló sobre su vida. Vamos, habrá alguien en esta mañana que pueda entender y que pueda recibir, aleluya, que Dios quiere fluir como río en tu vida. En el nombre de Jesús. Mire, y habiendo comenzado desde esta plataforma, ¿verdad?, lo voy a seguir repitiendo porque es parte del mensaje. Dios quiere fluir en tu vida como río. Yo sé que estamos en la tierra de los vivientes, que todavía no tenemos cuerpos glorificados, que hay situaciones y vicisitudes que vamos a atravesar. Pero independientemente de todas esas cosas,
de lo que podamos vivir, de los vientos adversos que puedan soplar, que a veces le damos mucha promoción y se nos olvida que el Dios que le servimos es más grande que las tormentas que se levantan. Se nos olvida a veces que aunque los vientos puedan ser contrarios, Él sigue en la barca, y aún es poderoso, porque la palabra establece que Jesús, estando en la barca, dormía. Y eso nos da una enseñanza a nosotros. Y es que en medio de que las tormentas estén soplando y estén rugiendo, yo puedo seguir descansando en medio de la situación, porque como Jesús está en la barca y eso fue lo que Él me modeló, yo descanso en sus promesas, porque lo que salió de la boca del Señor se va a cumplir, viene a cumplimiento, porque Él no es hombre para que mienta y Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Vamos, habrá alguien que hoy pueda decir: voy a entrar en su reposo, voy a entrar en su descanso, voy a descansar en sus promesas, porque son en el sí y en el amén. Pero la iglesia a veces pone su mirada más en la situación que en el Dios que es más grande. La epístola de Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y te decía y te comentaba que ciertamente no tenemos cuerpo glorificado, que estamos en la tierra, pero Dios sigue siendo mayor que eso. Hay un texto bíblico que a mí me fascina, yo soy amante de la Biblia, porque la Biblia dice, escuche bien: anulando el acta de decreto que nos era contrario, lo quitó del medio y lo clavó en la cruz del Calvario, y exhibió públicamente a los principados y a las potestades, venciendo triunfante en la cruz. Eso significa que Él venció y que tú y yo somos más que vencedores y más que victoriosos en Cristo Jesús. Pero en este tiempo, amada iglesia, si hay algo que Dios quiere hacer con la iglesia de Jesucristo, no estoy hablando de esta iglesia en particular, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo, es cambiar la mentalidad. Si hay algo que urge en este tiempo, es que renovemos el espíritu de nuestro entendimiento. Si hay algo, iglesia, aleluya, para tú poder experimentar lo que te estoy hablando, que es real, y no te lo estoy hablando yo, te lo está hablando nada más y nada menos que el Señor Jesús. Aleluya. Las letras están rojas en la Biblia. Él dijo: si alguno tiene sed, aleluya, que venga a mí y beba. Él dijo: de su interior correrán que ríos de agua viva. O sea, yo estoy hablando del río del Espíritu que debe fluir en tu vida. Y si hay algo que necesitamos entender para poder fluir en medio de este río, es que mi mente tiene que ser cambiada. A veces estamos automáticos creyendo lo que hemos escuchado por muchos años, de la manera en que nos criaron, que nos formaron. Pero la Biblia dice que el que está en Cristo, que dice, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. O sea que la manera de pensar de antes ya quedó obsoleta, y ahora tú tienes que comenzar a pensar como Cristo piensa. Por eso cuando tú piensas que algo es imposible, no, comienza a creer que todo lo puedes en Cristo, que te fortalece, que habrá algo difícil o imposible para Dios. Eso es lo que establece la Biblia. Yo tengo que creer lo que dice la Biblia. Y mire lo que tipifica los ríos de agua viva. Mire qué poderoso. Yo me di a la tarea de buscar, ¿verdad? De orar para ver qué Dios quería que trajera, porque no andamos por ahí, ¿verdad? Predicando lo que sea. Andamos en asignación. Y esta fue la palabra que el Espíritu me entregó para la casa. Pero también, ¿verdad? Nos gusta investigar, y mire lo que tipifica el río de agua viva. Simboliza el Espíritu Santo y la vida espiritual abundante. La presencia y el poder de Dios obrando en la vida del creyente. Mire, lo voy a repetir. La presencia y el poder de Dios en la vida del creyente. O sea, en tu vida tiene que estar obrando no solamente la presencia, sino el poder. Ay, yo lo voy a repetir. No es que tú sientas la presencia un poquito que se te paren los pelos. Es que el poder de Dios tiene que ser parte de tu vida. Aleluya. Es que lo sobrenatural tiene que ser lo natural en tu vida. Mire, a diferencia del agua estancada, el agua viva fluye continuamente, limpiando y sanando espiritualmente. Representa una fuente inagotable que calma la sed del alma de forma permanente. Fluyen para bendecir, fertilizar y llevar esperanza a quienes rodean. Así que esto es lo que hace el río del Espíritu. Ahora bien, ¿cómo podemos operar? Porque esto está para cada uno de nosotros. Dios no hace excepción de personas. Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos, es diferente.
Lo voy a repetir. A veces la gente pregunta, ¿pero por qué hay personas que tienen acceso? ¿Por qué que Dios le habla así? Es que hay gente que sale del área de confort. Es que hay gente que decide no ser natural ni común teniendo un Dios tan grande. Es que hay gente que dice, si Abraham fue llamado amigo de Dios, yo también puedo ser llamado amigo del Espíritu Santo. Dios no tiene favoritos, pero tiene gente íntima que decide intimar con Él y salir del área del confort. ¿Y sabes qué? Para que puedas tener acceso a esto, porque es para todo, tienes que ahogar para adentro. Tienes que ser profundo con el Espíritu Santo. Y tienes que permitirle al Espíritu Santo restaurar su relación de amistad contigo. Amén. Y yo quiero, ¿verdad? Aunque el texto fundamento, ¿verdad? Fue Juan 7, que fue el que acabamos de leer. Yo quiero ir a la palabra, no tiene que buscarla conmigo, pero quiero, ¿verdad?, que pueda disfrutarla. Esta porción de la palabra el Señor me la entregaba, ¿verdad? También para la iglesia, pero también en la administración fue poderoso. Dios me ministraba. Miren lo que dice Génesis capítulo 2, los versículos del 7 al 15, dice así. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Escuche esto. Y salía del Edén un río. ¿Qué salía? Un río. Para regar el huerto, y de allí se repartían 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Guión. Este es el que rodea la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Cuando no había pecado, que Dios estaba, ¿verdad?, en la faceta de la creación, que lo último que crea y que forma es el hombre. La Biblia dice que Dios crea un huerto, hace un huerto. Ese huerto le coloca el nombre Edén, y allí coloca el hombre. Y la palabra establece que allí donde estaba ese huerto, Dios hizo nacer todo tipo de árboles, habían frutos. O sea que ahí Dios coloca y planta al hombre, Adán, por medio de eso que estaba conteniendo ese huerto. Ahí él se alimentaba, ahí él comía, ahí, ¿verdad?, él trabajaba. Y la palabra establece, y es interesante, pastora, que dice, y había un río. Había un río que regaba ese huerto. Miren lo que significa la palabra regar. Se define como aportar agua a una superficie o cultivo, con el objetivo de mantener la humedad necesaria para el desarrollo de las plantas y que absorban los nutrientes. Así que, como estaba diciendo, el hombre fue colocado allí. Él se alimentaba allí. Allí él comía, allí él trabajaba, porque Dios lo colocó para que lo labrara y lo guardase. Pero yo creo, y esto es mi opinión según mi relación con el Espíritu Santo, más allá de labrar y de guardar, Dios coloca al hombre en el Edén para entregarle una enseñanza. ¿Y sabe cuál era la enseñanza? Que así como él tenía que guardar ese huerto que no lo había hecho él, lo había creado Dios. Mire, lo dice la Biblia, dice que Jehová hizo nacer todo tipo de árboles frutales, habían allí frutos, había de todo. Pero aunque Dios lo hizo, si el hombre no lo labraba y no lo guardaba, se echaba a perder. Ay, Dios lo... ¿Alguien está aquí conmigo? El huerto lo había hecho Dios, estaba perfecto. Porque todo lo que Dios creó fue bueno. Y en gran manera establece la Biblia. Pero Dios coloca al hombre con una asignación y le dice, te voy a colocar en el huerto, y tu asignación y la instrucción que recibes de mí es que lo labres y que lo guardes. O sea que aunque Dios lo hizo bueno,
si el hombre no lo hubiese labrado y guardado, se echaba a perder. Y es una enseñanza, porque yo me imagino que el hombre, mientras estaba labrando y labraba la tierra y la araba y la limpiaba, se recordaba de que él había sido hecho del polvo de la tierra. Dios mío. La estaba labrando, la estaba guardando, y él decía, espérate, que fue de aquí que a mí me hicieron. Y yo me imagino que mientras él lo labraba y lo guardaba, él decía, si yo no permito que mi corazón también entre en la labranza, Dios mío, se pueden perder los frutos. Yo me imagino él cada vez que comía y comía los frutos, ¿verdad? Y él guardando y verificando que ningún animal o cosa externa entrara, para que no echara a perder el huerto. Y él decía, yo me imagino él diciendo, yo tengo que vigilar que nada dañe mi relación con Dios. Y yo quiero que usted entienda una cosa. Esto es tan poderoso. A mí me fascina el original. Porque cuando tú entiendes el principio, tú entiendes cuál es el diseño. Lo voy a repetir. Cuando tú entiendes el Génesis, que es el principio, tú entiendes cuál es el diseño de Dios sobre tu vida. Cuando tú entiendes eso, entiendes qué debes hacer, pero qué no debes hacer. Cuando tú entiendes eso, entiendes también que Dios está demandando de ti, pero que no. Y es poderoso, porque el huerto se compara con tu vida. ¿Cómo así, profeta? No entiendo. Te voy a explicar. Así como Dios creó un huerto y le colocó árboles y le colocó frutos, yo quiero que tú entiendas que debe haber un Edén en tu corazón. Porque el hombre es comparado con un árbol. El Salmo 1 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué pasa? Prospera. Pero si el hombre es ese árbol, ¿por qué es un árbol? Porque tú fuiste creado para que diera fruto. Tu vida tiene que dar fruto, tu vida tiene que prosperar. ¿Alguien está entendiéndome? Él está diciendo, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. Yo vengo a decirte de parte del Señor que se supone que todo lo que tú hagas prospere, que todo te salga bien, que camines con éxito, porque el bien y la misericordia te siguen todos los días de tu vida. Y a veces nos conformamos y pensamos, es que no me salió bien. No. Tú no fuiste diseñado para eso. Cambia tu mentalidad. Entiende que debes de tener un huerto dentro, que fuiste creado para producirte, para multiplicar, para tener frutos. El hombre fue creado para esto. Por eso, mientras Dios lo llevó a labrar y a guardar, le estaba dando una enseñanza de cómo debía ser su relación con Él. Aleluya. Y no solamente eso, escuche qué poderoso. Está poderoso, vale la redundancia, ¿verdad? El esfuerzo que él tenía que hacer, tenía que labrar, tenía que guardar. Pero si el río no regaba, pero si el río no estaba presente y no regaba, porque el río es lo que humedece la tierra para que esté fértil. O sea que el río que yo te estoy hablando aquí, mire, si la Trinidad está desde siempre, porque la gente piensa que el Espíritu Santo vino en hecho. No, amado. La Trinidad siempre ha estado. O sea que ese río es tipo del río del Espíritu. Allí estaba el Espíritu regando, aleluya, la tierra. Como el río del Espíritu tiene que regar tu vida en el nombre de Jesús. Y mire, así es como todo comienza. Dios le entrega estas instrucciones a Adán. Todo fluye bien. Pero ¿qué ocurre? Que la Biblia establece que un día Adán se descuidó. Que un día a Adán se le olvidaron las instrucciones. Se descuidó de las instrucciones y se desconectó, provocando esta desconexión un resultado muy, pero que muy horrible. Dios le dijo, labra y guarda. Tienes que estar, no solamente tienes que arar la tierra, tienes que estar pendiente. Tienes que guardar de que nada externo entre. Y ese día, dice la palabra, que se le olvidó. Y Adán permitió que al perímetro se acercara a la serpiente. Y que comenzara a tener conversaciones que no habían sido, ¿verdad?, diseñadas para él, porque Dios no creó al hombre para hablar con los animales, sino para darle órdenes. Lo voy a repetir. Dios no creó al hombre para que hablara con la serpiente, lo creó para que la sujetara. Dios le entregó autoridad, pero a él se le olvidó y se descuidó.
descuidó la instrucción y se desconectó y dejó de guardar, y lamentablemente lo externo entró. Y Dios hoy nos está diciendo, así como en el original y desde el principio fuiste creado para tener una relación poderosa con el Señor, pero tienes que labrarla, tienes que guardarla, y el río del Espíritu tienes que regarla. De la misma manera Dios te está hablando hoy lo mismo. Tú quieres ver bendición sobre tu vida, repara tu relación con Dios, permite al Espíritu Santo que riegue, aleluya, labra y guarda en el nombre poderoso de Jesús. El día que Adán se descuidó, lamentablemente abrió su oído para escuchar. Escuche lo que le voy a decir, por favor, porque esto le va a bendecir. Dios es espíritu. ¿Cuántos lo saben? ¿Verdad? La Biblia dice que Dios es espíritu. Y ahorita lo cantaba la amada, que canta hermoso. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, ¿verdad? Así que Dios es espíritu. Y como Él es espíritu, y ustedes que es carne, y estamos en una dimensión terrenal, tu cuerpo está, ¿verdad? Está estuche, por decirlo así, este vehículo de la unción, que hay que cuidarlo. Simplemente nosotros lo tenemos para estar en esta dimensión terrenal, porque Dios es espíritu. Pero ¿qué ocurre? Tú tienes que entender que Dios, como es espíritu, necesita un cuerpo para poseerte. Así que lo que te estoy haciendo entender es que Dios poseía a Adán. Y como Él es espíritu y Él tiene que estar dentro, ¿dónde Dios hablaba? ¿Dónde? Adentro. ¿Va conmigo? ¿Me está entendiendo? Él es espíritu, usted es carne, pero para Él poder poseerte necesita un cuerpo. ¿Qué pasó con Adán? Adán tenía dentro a Dios. La Biblia dice que ellos tenían una amistad maravillosa. Tiene que leerlo, escudriña en Génesis 2. Dice que él bajaba y hablaba cara a cara con el hombre, que le daba instrucciones. O sea que como él es espíritu, Dios lo escuchaba adentro. Pero como él dejó de guardar, porque él tenía que guardar no adentro, lo externo. Dios estaba adentro, ¿qué tenía que guardarse de lo externo? Ahí viene quien, la serpiente, y comienza a hablar desde afuera. Y esa voz de afuera comenzó a confundir lo que él escuchaba adentro. Dios mío, tú tienes que entender que Dios viene a hablar contigo adentro. La gente está esperando que Dios le hable desde afuera. No, Dios vive dentro, Él te va a hablar dentro. Y tienes que tener cuidado de las voces externas que quieren acallar y confundir lo que Dios habla contigo adentro. La serpiente lo engañó y se corrompió. ¿Sabes qué? Que el río que regaba se cesó. Había estancamiento ahora. Yo te decía al principio que aunque nos gusten los cuerpos de agua, usted no se introduciría en un agua que está estancada, porque puede darle una enfermedad y una infección. Y lamentablemente en el mundo espiritual, en la relación del hombre, se estancó el río. Ya no había el mismo olor. Somos grato olor para Cristo, establece la Biblia, para los que se salvan. Pero ya no había el mismo olor. Y es importante que podamos entender eso. El hombre ya no podía hablar con Dios cara a cara. La relación tan hermosa que tenía se detuvo. Ahora se necesitaban profetas. Mire, Dios bajaba y hablaba cara a cara con el hombre. Ahora eran necesarios los intercesores, los intermediarios, los sacerdotes, los profetas. Qué triste, ¿no? Que teniendo la capacidad de hablar cara a cara con Dios, ahora no podía. Y ahora Dios utilizaba a alguien consagrado para hablar y traer mensaje. Pero hasta que llegó Jesús. Diga conmigo, hasta que llegó Jesús. Vamos, dígalo con gozo, hasta que llegó Jesús. Porque te estoy dando una buena noticia. Hasta que llegó Jesús, aleluya. Ciertamente el río cesó. Ciertamente la relación se echó a perder. Ciertamente hubo destrucción hasta que llegó Jesús, aleluya. Porque cuando Él llega todo cambia. Porque cuando Él llega trae buenas noticias. Por eso el evangelio significa buenas nuevas. Porque independientemente de lo que tú puedas estar atravesando, si tú lees el evangelio y lees a Jesús, siempre tendrás una buena noticia. Vamos, habrá alguien que pueda darle un aplauso al Señor. Aleluya. Jesús siempre trae buenas noticias. El velo se rasgó. Lo que comenzó, ¿verdad? Como te había comentado,
que habían sacerdotes, habían profetas. La Biblia dice que cuando Jesús murió, el velo se sacó y te dio acceso, aleluya, libre acceso para que pudieras hablar con Él cara a cara nuevamente, para que fueras de vuelta al original, para que volvieras a poder gozar de una relación de amistad estrecha y profunda con el Señor. Aleluya, porque Él vino a reconciliar al Creador y la criatura. Y mire qué interesante, te estoy llevando desde el principio para volver a donde comencé, con Jesús. Te estoy hablando de cómo era el hombre al principio y cómo lamentablemente pierde el privilegio de tener relación con el Señor. Pero cuando viene Jesús todo cambia. Y estamos, ¿verdad?, en este evangelio de Juan, como leíamos ahorita. Y la Biblia dice que Jesús estaba diciendo que Él se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sabe lo que estaba diciendo y afirmando Jesús? Estaba recordándole a la gente lo que había pasado en Génesis. Estaba diciendo, había antes un río que regaba, aleluya, que regaba el huerto, aquel huerto que tenía frutos, que tenía árboles, o sea, usted y yo. Porque Jesús mismo dijo en Juan 15 que el Padre se complacía cuando nosotros llevábamos muchos frutos. Y Él estaba diciendo, yo sé que el río se cesó, pero ahora como yo vine, si hay alguien que quiere nuevamente tener esa experiencia, simplemente tiene que venir a mí y beber, aleluya, porque yo soy el agua de vida, yo soy el agua que salta para vida eterna. ¿Será que hay alguien que tiene hambre? La palabra establece, yo puedo saciarte, yo soy el pan de vida, aleluya. Él dijo, el que tiene sed, que venga y beba. Él mismo dijo, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre. Y yo quiero que tú entiendas una cosa. Antes de esto, antes de Jesús, nadie había hablado sobre esto. Porque es que al principio el hombre no tenía necesidad de decir que tenía sed o alguna necesidad, porque donde él estaba, en su entorno, todo era saciado y suplido. Cuando hay la caída, ¿verdad?, es que comienzan a surgir, ¿verdad?, situaciones. Y lo impresionante de esto es que Jesús no estaba hablando de un agua natural. Él no estaba hablando de un agua que puede saciar tu sed, ¿verdad?, literal, de tomar agua, porque tu cuerpo es 75% agua. Imagínese qué espiritual tú eres, que tu cuerpo es 75% agua. O sea, si usted no tiene agua, no bebe agua, se deshidrata, se muere porque sus órganos no funcionan. Y yo te estoy hablando que lo que regaba el huerto era ¿qué? Un río. Así que imagínese qué importante es el agua y qué simbólica. Pero Jesús no estaba hablando de una sed natural, estaba hablando de una sed espiritual. Porque ¿sabes qué? Cuando el hombre y la mujer caen, que su alma se distorsiona. Porque antes todo estaba bien. Mire, como yo le dije, mire, si usted, yo soy amante de la palabra y me fascina el Génesis, de verdad. Yo le doy eso de asignación, cómase eso, se lo va a disfrutar. Usted lee ese libro, el capítulo 2 de Génesis, y se da cuenta de que no había ningún tipo de problema. Si usted tiene problemas matrimoniales, vaya al Génesis. La Biblia dice que cuando Adán, ¿verdad?, es dormido para sacar a la mujer de la costilla y la crean, ¿verdad?, ¿cómo le contestó él? Le dijo, esta es varona, porque la sacaron del varón, es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Mire cómo hablaban, por eso dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. O sea, todo estaba bien, no había un problema. Pero cuando el hombre no sigue la instrucción de Dios, el río se detiene. El río que hace que todo fluya, Dios mío. El río que hace que fluyan las relaciones. El río que hace que fluyan las finanzas, que hace que fluya la salud. Cuando el hombre lo que provoca que se cese en medio de su intimidad y relación con el Señor, el río, comienzan los problemas. Y ahí es que Adán hace lo que no tiene que hacer, porque aunque fueron los dos los que tuvieron culpa, quien se le entregó la instrucción fue a él. Eva no había todavía sido formada cuando Dios había entregado esa instrucción. Por eso es que cuando él come se le abren los ojos. Ella había comido anteriormente y no ocurrió nada, pero cuando él come se le abren los ojos. Y él decide hacer algo ilusorio, esconderse de la presencia del Señor. Dios lo llama y lo confronta. Y el hombre que era muy dulce con la esposa le dice, no, es que la mujer que tú me diste.
Porque cuando el río se detiene, el alma se distorsiona. Y comenzamos a experimentar emociones que no fuimos creados. La ira, la molestia, la contienda, las disensiones. No fuimos creados para estas emociones. Y comenzamos a tener diferentes tipos de sed. No estoy hablando de una sed física, estoy hablando de una sed del alma, apetitos. Por eso hay gente buscando en otros lugares lo que solamente le puede entregar Dios. Por eso hay gente buscando en un matrimonio, en un cónyuge, el amor que solamente te puede dar Dios. Por eso hay gente buscando deleite y complacencia, tal vez en finanzas, cuando solamente te lo puede dar Dios. Y si no me crees, te lo quiero probar por la palabra. Mira a la samaritana. Estaba esta mujer sacando agua a una hora que nadie no iba a encontrarse, porque ella no tenía una buena reputación. Las mujeres iban a sacar el agua a las 7 de la mañana. Ya estaba aproximadamente, era la hora sexta, era como las 12 de mediodía. El sol estaba candente, ella estaba sola, y allí se presenta Jesús. Y le dice: tengo sed, dame de beber. Y en efecto podía tener sed porque él era 100% hombre, había caminado, pero esta es la estrategia que él utiliza para tener una conversación de redención y restauración con esta mujer. Y ella, como los samaritanos y los judíos no se llevaban, comienza este conversatorio. Usted lo entiende como: tú me pides agua a mí, yo soy samaritano, tú eres judío, tú sabes que esto no puede. Es que si tú supieras el don de Dios y quién es el que te pide beber, tú no tienes con qué caerte muerto, no tienes ni siquiera un vaso para sacar agua. ¿Cómo tú me dices eso a mí? Y Jesús comienza a confrontarla y le dice: vete y llama a tu marido. No tengo marido. Bien has dicho. 5 has tenido y el que tienes no es tuyo. Me parece que eres profeta. ¿Sabes qué estaba haciendo Jesús? No la estaba avergonzando. No la estaba humillando. Estaba confrontándola con la realidad que le estaba diciendo: llevaba buscando en 5 hombres y ahora tienes un sexto, algo que solamente te lo puedo entregar yo. Ciertamente estás en el lugar correcto, en un pozo para saciar una sed natural, pero no has entendido que hay un pozo dentro de ti, hay un pozo enfrente de ti, aleluya, espiritual, que quiere venir a saciar la sed que por tanto tiempo has estado buscando. Y yo vengo a hablar con alguien hoy que tiene que entender que esa misma agua de vida está hoy aquí en esta mañana y quiere saciarte y quiere cambiar tu vida, y el río del Espíritu Santo quiere fluir en tu vida. La vida de esta mujer nunca volvió a ser la misma. La palabra establece que se convirtió en la primera evangelista. Vean y miren este hombre que me dijo todo. Su vida fue restaurada, porque un encuentro con el río del Espíritu Santo lo cambia todo. Tú quieres cambios para tu vida. Dios te está diciendo hoy: el río del Espíritu tienes que permitir que fluya. Vamos, yo vengo a hablar como una iglesia viva, aleluya, porque yo sé lo que Dios tiene, ¿sabes? Dios me habló. Yo vengo a hablar como una iglesia, aleluya, que Dios tiene fluir y río en este lugar, pero usted tiene que creerlo en esta mañana y recibirlo en el nombre poderoso de Jesús. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús estaba anunciando una segunda oportunidad. Tal vez ya no puedes estar naturalmente en el Edén, porque el Edén no era en el cielo, es en la tierra, ¿sabes? Es un lugar. El Edén es un lugar. Y tal vez tú no puedes entrar al Edén naturalmente, pero el Edén puede entrar en ti. Ahí lo voy a repetir. Tal vez en lo natural tú no puedes entrar en el Edén, pero el Edén puede entrar en ti en el nombre poderoso de Jesús. Se puede restablecer esa conexión. Ese río del Señor en el nombre de Jesús va a comenzar a provocar que tu vida pueda fluir, que tenga fruto, que todo fluya en el nombre de Jesús. Yo quiero hablar con alguien que quiere restaurar su amistad con Dios. Yo quiero hablar con alguien que diga: estoy cansada y estoy cansado de seguir en la orilla y de no experimentar algo de Dios. Mire, bogue para adentro. Hay demasiado de Dios para que nos conformemos. La iglesia se ha conformado, la iglesia de Jesucristo, y no estamos viendo lo que Dios quiere que veamos. No estamos viendo Catarabaquía manso.
Y dice el Espíritu de Dios, provóquenme, manso. Escucho la voz del Espíritu que le dice a esta iglesia, provóquenme porque tengo respuesta, porque tengo más del Señor. Dios tiene más. Usted tiene que provocar que sea restaurada esa intimidad. Cada vez que Jesús iba a un lugar, la palabra dice que los enfermos eran sanados, los endemoniados eran libres, cosas sobrenaturales comenzaban a pasar. ¿Por qué me tengo que conformar con un diagnóstico? ¿Por qué me tengo que conformar con estar con escasez y miseria? No, eso es un espíritu. No, perdónenme, pero el espíritu de escasez y de miseria no viene de Dios. No viene de Dios. Porque cuando Él nació le fueron a llevar oro, incienso y mirra. Y yo no predico el evangelio de la prosperidad, pero sí predico de que el Dios que predico prospera. Porque la escasez y la miseria es un espíritu. ¿Cómo es que me tengo que conformar de que no puedo salir ni de aquí a allí, ni me puedo comer ni un limber? No. Eso no es lo que Dios quiere para mí. ¿Cómo es que me tengo que conformar con que mis hijos se pierdan? No es lo que dice la palabra. Por eso decía al principio, nos hemos conformado a vivir debajo del estándar cuando Dios estableció que quiere prosperarte, que quiere entregarte. La Biblia dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones de la tierra. ¿Usted se cree que su Dios es pobre? ¿Usted se cree que su Dios no tiene nada para entregarle? No. Ese no es el Dios que dice la Biblia. Y no podemos conformarnos. No os conforméis a este siglo, decía el apóstol Pablo. Este hombre entendió, yo creo que nadie en la Biblia entendió más que este hombre la importancia de vivir una vida de victoria en la mente. Lo voy a repetir, escúchame lo que te digo, iglesia. Tú quieres vivir en victoria, simplemente tienes que cambiar la mente. Tú no tienes que esperar a que alguien tenga que profetizarte o ponerte la mano encima, no. Abre la Biblia, saca el polvo y comienza a derribar las fortalezas mentales y comienza a declarar la palabra del Señor sobre tu vida en el nombre de Jesús. Una vida de victoria comienza con una mente en victoria. Una mente que no le cree las mentiras a Satanás. Una mente que no se conforma a lo que puede decir el mundo cuando tú entiendes lo que Dios habló de ti. Vamos. Yo vengo a hablar con alguien que tiene que despertarse hoy. Yo vengo a hablar con alguien que tiene que entender que fuiste creado para que el río del Espíritu pudiera fluir. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pero tienes que tener sed de Él. Tienes que tener sed de Él. Es necesario que volvamos a tener sed de Él, porque seremos saciados. La iglesia tiene que volver. Avivamiento no es hablar en lengua ni danzar en el espíritu. Avivamiento tiene que ver con humillación, arrepentimiento y un cambio de dirección. Dios está esperando desatar el último avivamiento, el más grande, aleluya, una gran cosecha, pero necesitamos tener sed de Él. Se busca en la presencia. Se desata en la presencia. Aleluya. Mira lo que dice. Quiero ir. Estoy en el mismo lugar. Para ir cerrando, mira lo que dice el 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea que Él estaba hablando del Espíritu Santo. Del mismo río que estaba en el libro de Génesis. Y del mismo río que está aquí hoy. Cosas sobrenaturales ocurren cuando te sumerges en el río del Señor. Él quiere llevarte a profundidades. Miren esto, y quiero ir cerrando con esto. Miren lo poderoso que puede ocurrir cuando usted se sumerge en el río del Señor. La Biblia dice que había un hombre que se llamaba Naamán. Y este hombre era leproso. Era un hombre general de la guerra. Un hombre muy respetado. Un hombre que hacía muy bien su trabajo. Pero la palabra establece que era un hombre que era leproso. Y esta enfermedad era una enfermedad que se reconocía como una enfermedad inmunda. Y que literalmente era tan fuerte que las personas iban perdiendo sus miembros. Se le podía caer las orejas, se le podían caer diferentes miembros de su cuerpo y la persona iba muriendo lentamente. Así que Naamán
estaba en esta condición y Dios le habla por medio de la criada que vivía en la casa y le dice: yo conozco un profeta que se llama Eliseo. Yo sé que si tú vas a donde Eliseo, Dios va a hacer algo, la lepra va a sanar. ¿Cuál es la instrucción que le dice Eliseo? Sumérgete ¿dónde? En el río. ¿Está entendiendo? Te voy a hablar, aquí estoy en lo final, voy a terminar y cerrar con esto. Diferentes ejemplos de la Biblia cuando las personas en el río provocaban milagros, porque el río de Dios provoca cosas. ¿Qué ocurrió con Naamán? Dice que se bañó en el río Jordán. Para él no era el más limpio, para el Dios era el más puntual, porque en la vida de Naamán había una lepra más fuerte que la física, era el orgullo, era la lepra espiritual que tenía. Pero la Biblia dice que cuando él se sumerge en el río Jordán, las 7 veces que Dios le habló por medio de Eliseo, cuando él sale no tenía la piel enferma, Dios lo había limpiado. ¿Sabes por qué? Porque el río del Espíritu provoca que tú te purifiques, que te limpies. Yo no sé qué tú puedes haber hecho, pero yo vengo a hablar con alguien que tiene que entender que no hay nada tan inmundo que el río del Espíritu no pueda limpiarlo. En el río del Espíritu hay purificación, hay limpieza. En el río del Espíritu está lo sobrenatural de Dios. La Biblia dice que un hacha se había perdido en el río y Eliseo en el río coloca, ¿verdad?, el pedazo de madera. ¿Y qué ocurrió? Que lo que estaba perdido se encuentra en el río del Espíritu. Lo que está perdido haya camino. Aleluya. Usted no puede decir que está perdido cuando Él es el camino, la verdad y la vida. Si usted no entiende y está confuso por la vida, sumérgese en el río del Espíritu y yo le aseguro que va a hallar el camino. Aleluya. En el río del Espíritu la Biblia dice que Elías y Eliseo, los dos tenían el manto, y golpearon con el manto el río y se abrió el río en dos, se dividió y ellos caminaron, porque lo sobrenatural de Dios se provoca en el río. Pero no solamente eso, sino que en el río del Espíritu se preserva tu vida. Y si no me cree, pregúntele a Moisés. La Biblia dice que nace en el tiempo de un decreto de muerte, donde el faraón había dicho que todos los niños tenían que morir. ¿Cómo es posible que un niño recién nacido por 3 meses no llore y no se escuche? ¿Por qué? Porque tu propósito te preserva. Pero cuando ya no pudo ocultarlo más, porque Jocabed era una mujer visionaria, la Biblia dice que lo vio un niño hermoso, pero ella no se estaba refiriendo de que es lindo. Todos los niños son lindos para sus padres. Es que ella vio un propósito, por eso lo guardó. Cuando no pudo ocultarlo más, la palabra establece que ella calafatea una arca de junco, lo tira en el río Nilo, que estaba descrito porque estaba infectado de cocodrilo. ¿Y cómo es posible que habiendo un niño en un río lleno de cocodrilos se preservara su vida? Porque cuando tú estás en el río del Espíritu, ni la muerte te puede tocar. Que tú no te vas a morir cuando el diablo le dé la gana, tú te vas a morir cuando la asignación de Dios se cumpla. El río del Espíritu preserva tu vida. Y hoy yo vine de parte del Señor desde Arecibo para declarar estas palabras sobre ti, iglesia. Para declarar estas palabras sobre cada una de las personas que están en este lugar, para que entiendas que Dios quiere tratar contigo, para que entiendas que el río del Espíritu, que es su Espíritu Santo, quiere que todo fluya en tu vida, que tal vez las cosas no están fluyendo de la manera que estás esperando, pero cuando tú le permites al río del Espíritu fluir, porque es que a veces usted y yo somos los que lo estancamos, haciendo lo que no nos debemos, siendo desobedientes, no siguiendo instrucciones, no buscando a Dios, porque la Biblia dice buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. No le damos la prioridad al Señor, pues no podemos esperar las bendiciones de Él, porque lo que tú siembras tú vas a cosechar. Pero yo vengo de parte del Señor a decirte que Dios quiere ese fluir del Espíritu sobre tu vida. No te conformes, iglesia. No te conformes a vivir una vida común cuando Él tiene algo extraordinario para ti. No te conformes a no tener experiencias grandes cuando Él tiene algo grande para ti.
Que el río del Espíritu pueda fluir en tu vida. Porque está disponible para ti. Amén. Ponte de pie en esta mañana. Dame la mano. Aleluya. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojitos. Vamos, ahí comienza a orar a Dios. Aleluya. El Señor está aquí. Vamos, medita. Medita. Medita en lo que Dios ha hablado por medio del mensaje. El Espíritu Santo está dentro de ti desde el momento en el cual tú lo aceptaste como tu Salvador. Pero tú tienes que permitirle al Espíritu que se manifieste. Y Dios ha hablado claramente. Te está diciendo cuál es su voluntad para Él, para ti. Porque no hay lugar donde mejor se plasme su voluntad para tu vida que en la palabra del Señor. Y los planes que Él tiene para ti son de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Por eso tienes que creerle y tienes que analizar tu vida. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás viviendo lo que Dios dijo de ti o te has conformado? Dios quiere hacer algo mayor. Dios quiere hacer algo mayor. Señor, he predicado tu palabra. He predicado tu palabra, Espíritu de Dios. No le he quitado ni le he añadido, simplemente he dicho todo lo que he escuchado de ti. Yo sé que tu palabra no retorna atrás vacía, sino que hace aquello lo cual fue enviado, Señor. Y yo creo, Señor, que hoy estos corazones que son terrenos han escuchado tu palabra. Ruego para que sean terrenos fértiles y que puedan dar el fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Que ellos puedan, Señor, permitirte, Señor, a ti ser Dios en sus vidas y que sea ese río, Señor, que fluya para vida eterna, Señor. Porque así lo quieres hacer, así te quieres demostrar, así te quieres manifestar. Así que yo lo declaro, Señor, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Hace un tiempo compartimos un inicio sencillo, pero lleno de fe. Hoy el avance es visible, firme y ordenado. Hoy, cada avance que ves es posible gracias a cada semilla sembrada. Honramos profundamente la confianza y el apoyo recibido. Todo ha sido administrado con cuidado, oración y responsabilidad. Seguimos caminando con claridad, con paz y con la certeza de que cada paso nos acerca más a la culminación.
cada semilla sigue siendo de bendición y seguimos avanzando con gratitud.